Para realizar este panty que es reversible, en lugar de usar tela para el exterior y tela de forro, vamos a utilizar dos tipos de tela, ambas nylon spandex, que es el tipo de tela que utilizarías para el exterior. Aquí yo seleccioné dos estampados, uno con naranja, uno con verde, y vamos a cortar el frente dos veces, una vez en la tela A, una en la tela B. Con el exterior del panty vamos a hacer exactamente lo mismo, uno en tela A, uno en tela B. Lo otro que necesitamos es elástico de 1/4 de pulgada de ancho o 6 milímetros. Es importante que sea de este ancho, ya que las concesiones que están dadas en este patrón son de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. El primer paso es unir frente con espalda de ambos colores, cara con cara o derecho con derecho. Vamos a coser en el área de la parte inferior, aquí y aquí. Voy a fijar con alfileres y en uno de los dos colores, en cualquiera de ellos, vamos a dejar una abertura de 2 pulgadas o 5 centímetros. Y en el otro vamos a coser corrido. Esta abertura nos va a permitir eventualmente poder voltear el traje de baño y que sea completamente reversible. Ya cosimos en ambas partes de abajo, aquí dejamos la abertura, en el otro no. Yo estoy cosiendo esto con una overlock o remalladora, pero también lo puedes coser con máquina de coser regular. Para consejos sobre cómo coser trajes de baño con máquina de coser regular, te invito a que veas mis otros videos. Próximo paso, vamos a coser en el área de los muslos. Colocamos derecho con derecho, cara con cara, fijamos y vamos a coser todo alrededor con un zigzag pequeñito o con la overlock. Yo no utilizo muchos alfileres, pero sí siempre me gusta en el área donde hay costuras y en el principio y en el final colocarlos. Ok, ya cosimos en el área de los muslos y el próximo paso es colocar los elásticos. Podríamos de una vez, en una sola operación, coser los elásticos y los lados, pero yo siempre recomiendo que primero hagan esto a modo de un hilván y luego entonces coloques los elásticos. Los elásticos en los trajes de baño reversibles se colocan de manera diferente. Cuando cosemos trajes de baño regular, tendemos a estirar el elástico se corta más corto. En este caso, no. Aquí simplemente vamos a comenzar 1/4 de pulgada después del borde, 6 milímetros después del borde, y vamos a medir el mismo tamaño de la pieza y vamos a recortar nuevamente 1/4 de pulgada antes de llegar al borde. Ahora vamos a voltear el traje de baño de forma tal que tengamos el derecho de ambos lados hacia. Lo próximo sería cerrar en los lados, estos lados que están aquí. Como queremos que sea reversible, lo que hacemos es que unimos el lado verde con el lado verde, frente y espalda. Fijamos estando abierto y abrimos por completo aquí.
Ahora el próximo paso es resolver la parte de la cintura. Para esto fue que dejamos la abertura. Yo recomiendo que para que podamos unir el frente de un color con el frente de otro, igual con la espalda, busquemos el centro. Esto nos va a ayudar para cuando volteemos la pieza y se nos haga difícil saber cuál es la mitad. Simplemente utiliza los costados, los unes y le haces un piquete en la mitad del frente y repites el proceso con la mitad de la espalda. Buscamos la abertura que dejamos, que en este caso fue por el lado de la tela anaranjada. Metemos la mano por aquí y vamos a utilizar esos piquetes, esas marquitas que teníamos de referencia, y volteamos colocando derecho con derecho. Importante que utilicemos derecho con derecho y que utilicemos esta marquita para que nos quede pareja la pieza. Lo primero que tú haces cuando volteas es colocar un alfiler. Ya con eso no vas a tener problemas con que se te confunda la pieza. Y con mucha paciencia, poco a poco, vamos volteando. No vas a ver que se voltee por completo, pero sin embargo, cuando tengas suficiente tela afuera, ya puedes proceder a coser como mismo hicimos en los muslos. Aquí ya ubiqué los costados y voy a colocar un alfiler. Nuevamente utiliza la remalladora o un zigzag estrecho hasta que termines, vas pasando poco a poco hasta que termines lo que sería el cilindro de la cintura. Una vez lo termines, procederías a coser los elásticos encima de esa costura, como mismo hicimos con los muslos. Aquí ya ubiqué los piquetes de la espalda, que es uno de los puntos más importantes. Ya tenemos los elásticos en la cintura. Ahora vamos entonces a buscar la abertura en la parte de abajo. Por ahí es que entonces vamos a voltear nuestro traje de baño. Ya está la cintura, ya están los muslos y lo único que nos falta, el último paso sería donde tenemos la aberturita, cerrar con una puntada de zigzag pequeñita, bien al borde de la pieza. Esto no se va a notar porque queda para la parte de abajo. Este es nuestro producto final. Ya cerramos la abertura en la parte inferior. Recuerda que tanto este patrón como todos los patrones de los tutoriales que presento están disponibles en sirenapatterns.com. El enlace está aquí mismo en la parte de la descripción del video. Si te gustó, dale like, compártelo y no dejes de suscribirte a mi canal Sirena Patterns.